nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Saludarlos, reitero, al señor secretario que se encuentra también en teletrabajo. Saludar a nuestros parlamentarios que están presentes, acá el diputado Naranjo, nuestro prosecretario, y saludar a cada una y cada uno de los presentes y los invitados, honorables diputadas y diputados que se encuentran presentes. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor secretario, tiene usted la palabra. Hecha presente al mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República sobre colusión, boletín 13.312-03, teniendo presente los fundamentos expuestos por esta comisión en orden a que exista más tiempo para analizar en profundidad las medidas incluidas en el proyecto, así como para recabar más información para estudiar de mejor forma esta iniciativa. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados, de las diputadas señoras Mix, Chicardini, Hernando y Vallejo, y de los diputados señores Brito Díaz, Flores don Iván, González don Félix, Rocafull y Velázquez don Esteban, que declara de interés nacional a la sociedad Latam Airlines Group S.A., boletín 13.315-03. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Rey Celis, don Andrés, Desbordes, Durán, don Jorge, Fuensalía, don Gonzalo y Sauerbaum, y de las diputadas señoras Núñez, doña Paulina, Olivera, Osandón y Sabat, que prohíbe la publicación de las deudas morosas que indica durante la vigencia y hasta 90 días después del cese del estado de catástrofe decretada con motivo de la pandemia de COVID-19, boletín 13.519-03, y carta de la Asociación de Cajas de Compensación por la que solicitan que la Comisión requiere al Gobierno que pueda acceder, que se les permita acceder a líneas de crédito con apoyo estatal para beneficiar a más de 7 millones de personas. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Junto con darle la palabra a los diputados que vamos a estar pendientes de ellos para puntos varios, quisiera en primer término saludar al señor ministro de Hacienda por darnos, yo sé que está en situación media compleja, pero ha tenido la voluntad y le agradecemos de estar con nosotros. ¿Ya? Tiene la palabra en puntos varios el honorable diputado señor Naranjo. Presidente, estoy viendo que estamos citados de las 6 hasta las 7:30. Entonces quiero dejar constancia, presidente, para que pida la unanimidad al tiro, porque vamos a escuchar al ministro, probablemente varios diputados van a querer hacerle consulta, nos podemos alargar y tenemos que despachar el proyecto de los servicios básicos, porque se ve mañana en la sala. Entonces, que ese proyecto se prorrogue la sesión hasta que lo aprobemos, si es que se prorroga más allá de las 7:30, para despachar ese proyecto, porque si no vamos a tener problema que mañana se va a ver justamente en sala este proyecto. Entonces, para evitarnos un problema que después nadie dé la unanimidad y no podamos votar el proyecto y todo eso. Entonces, para que pida usted la unanimidad, que en esta sesión tenemos que despachar ese proyecto hasta su total despacho hoy día. Probablemente lo podemos hacer antes de las 7:30. Lo más probable. En relación a la propuesta del diputado Naranjo, al cual yo me adhiero, solicito la opinión de los demás colegas y en forma unánime que nos permita lograr hasta su total despacho, dado las razones que él ha señalado. Tiene la palabra el honorable diputado don Miguel Mellado. Presidente, en la sesión anterior habíamos llegado, el mismo diputado Naranjo había dicho sobre una acción que iba a tomar el Senado con respecto a la propuesta nuestra que estaba, ¿cierto?, allá en el Senado. Y nosotros íbamos a esperar cuál era la jugada que iba a hacer el Senado para nosotros, en consecuencia, empezar a ver qué hacíamos con el proyecto.
hasta hoy en la mañana yo tenía entendido que ese proyecto se iba a rechazar, e iba a ingresar rechazada a la sala. No sé si estoy en un error, diputado Naranjo, por su intermedio, presidente, si me puede aclarar. Encantado. Le tiene la palabra el diputado Naranjo para responder al diputado Mellado y de esa forma despejar un tema que es importante en el día de hoy. Diputado Mellado, qué bueno que hace la observación. La idea, y está conversar con los senadores, es que nosotros aprobemos en general el proyecto que viene del Senado, pero presentamos una indicación sustitutiva que es nuestro proyecto. No sé si estoy siendo claro, que ya está presentada la indicación sustitutiva. Es decir, aprobamos en general el proyecto de ellos y presentamos una indicación sustitutiva que reemplaza el proyecto de ellos por el proyecto nuestro. Se rechaza el articulado del Senado, en definitiva. Exactamente. Presidente, pero y al rechazar el articulado del Senado, entonces, y si se llega a aprobar en sala este proyecto que es del Senado, pero le cambiamos hasta la, no sé, hasta las comas y los puntos, eso significa que va a ir a comisión mixta. Cualquier coma que le cambie a comisión mixta. Señor secretario, para que usted pueda informar. Presidente, por su intermedio, perdón, disculpe que el ímpetu de contestar al diputado Mellado, pero nosotros basta que no aprobemos los mismos términos que las modificaciones del Senado y eso genera el tercer trámite constitucional y necesariamente la comisión mixta. Es decir, si nosotros, con mayor razón, si rechazamos el articulado, el artículo único de la propuesta del Senado y presentamos una indicación sustitutiva del texto, eso genera el tiro que haya una comisión, o sea, que hay un tercer trámite, pero eso lo tiene que refrendar la sala. Evidentemente es la propuesta que nosotros le hacemos a la sala. Está bien, secretario, pero ¿qué va mixta? ¿Lo nuestro? La propuesta de nosotros. La de nosotros. Esa va mixta. Y sí. no se puede cambiar. Sí, pues allá en la mixta ahí se zanjan las diferencias. Y ahí se llegará a un acuerdo. Por la mixta es para salvar la diferencia entre la Cámara y el Senado. Sí, yo le vamos a dar la palabra, gracias señor secretario, le vamos a dar la palabra al diputado Raúl Soto, quien estoy seguro que nos va a entregar una mayor información y por qué este procedimiento que se está proponiendo. Tiene la palabra usted, diputado don Raúl Soto. Sí, gracias, presidente. Bueno, primero sumarme a lo señalado por el diputado Naranjo, lo importante que cual sea la decisión que tomemos en la técnica legislativa y en el procedimiento, ¿verdad? Que esto pueda ser despachado a la comisión en esta sesión, cualquiera sea la hora que termine, digamos, ¿ya? Eso por un lado. En segundo lugar, efectivamente hoy día hablamos con el senador Elizalde, ¿verdad? Y nos señaló que el proyecto que estaban despachando los senadores en la Comisión de Economía era el de los senadores, no el nuestro, ¿ya? Porque al parecer no hubo acuerdo, ¿verdad?, para poder tramitar rápidamente el nuestro, porque aducía él de que eso significaba varias sesiones más, porque estaban con intención de presentarle hartas indicaciones, entonces preferían despachar rápido el de ellos y ver qué hacíamos nosotros acá, por último, para llegar a una comisión mixta, ¿ya? Por lo tanto, entiendo que el proyecto que está hoy día de vuelta a esta comisión es el proyecto del Senado, ¿verdad? Eso debiera ser así, muy bien. Entonces, lo que debiéramos hacer, y es lo que yo proponía en el WhatsApp de la comisión, es presentar de manera transversal, como lo hicimos en la primera instancia, una indicación sustitutiva a ese proyecto despachado del Senado, donde nosotros repongamos lo aprobado por la Cámara de Diputados y lo aprobado por esta comisión en una primera instancia, y que sea eso lo que despachemos hoy día para que sea respaldado mañana en la sala y que sea llevado, por tanto, a una comisión mixta, ¿ya? Esa es la solución que veo hoy día desde el punto de vista legislativo, para que no tengamos que estar explicando o teniendo que tener bochornos, ¿verdad?, respecto de la necesidad de rechazar una propuesta como esta en la sala, ¿ya? Yo pido que lo resolvamos ahora en la Comisión de Economía, que repongamos a través de una indicación la propuesta nuestra y que después se resuelva en una mixta, ¿ya? Eso, presidente. Tiene la palabra el diputado don Boris Barrera. Gracias, presidente. ¿Me escucha?
¿Me escucha? Sí, ya. Bueno, yo creo que independientemente de lo que hagamos aquí, si la idea es que, o sea, si ya cambiamos lo que cambiemos, se va a ir a comisión mixta. Entonces, si queremos hacerlo fácil, se podría aprobar en general, rechazar en particular todo lo que está dentro y sea a mixta. Lo que yo sí me gustaría hacer el punto de que si concordamos con meter una indicación sustitutiva, quiero recordarles que lo que salió de la comisión fue con una indicación que no fue la que se perdió en la sala, pero de la comisión salió con una indicación que metí yo que si acordamos reponerlo de la comisión, a mí me gustaría reponer también eso y que se vote finalmente en la sala. ¿Me entienden la idea, cierto? ¿Se recuerdan de esa indicación que decía yo que a la persona del 40% más vulnerable no solamente se le postergara, o sea, que no se le postergara el cobro, sino que finalmente tampoco se le cobrara después que terminara la pandemia? Eso salió de la comisión y en la comisión quedó aprobado. Eso, presidente. Gracias, diputado Barrera. Diputado Soto, mire, que sea lo más breve, pero, ¿sabe? Para poder darle la palabra al ministro, si usted me lo permite. Diputado Soto, tiene usted la palabra. Sí, 30 segundos, presidente, sobre el punto del diputado Barrera. Claro, lo que pasa es que tenemos que tratar de no tirarle piedra al camino a este tema. Yo comparto la indicación del diputado Barrera, pero no tuvo apoyo en la sala y no queremos que eso vuelva a pasar. O sea, queremos que lo que salga de esta comisión sea aprobado en la sala y sea lo que se imponga finalmente en la comisión mixta. Por lo tanto, yo trataría de generar un consenso en torno a lo que ya fue aprobado, más que tratar de reponer otras ideas que apunten en otra dirección, más allá de que yo las comparto. Es decir, eso. Vamos a darle la palabra, en referente a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto continuar la discusión general de los proyectos de ley refundido, iniciado en moción que tiene por objeto suspender el cobro de cuotas de crédito de diversos tipos en la forma y condiciones que indica en razón de emergencia sanitaria mientras dura el estado de excepción constitucional de catástrofe, que es el primer trámite constitucional y el primero reglamentario. Boletín aparecen el 13.328-03, 13.362-03, 13.371-03, 13.391-03 y 13.392-03 y finalmente el 13.394-03. Para exponer sobre estos proyectos se ha invitado al señor ministro de Hacienda, don Ignacio Briones, y al señor ministro de Economía, Fomento y Turismo, don Lucas Palacio, y se le requiere asimismo se refieran a las políticas públicas, medidas y acciones que el gobierno ha adoptado en esta materia con ocasión de la contingencia de salud que vive el país, en especial informe respecto de la ayuda económica y el financiamiento de créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas. Por lo anterior, quisiera de inmediato, si se encuentra el señor ministro, darle la palabra. Señor ministro. Señor ministro, tenga usted muy buenas tardes. Le damos la palabra y le agradecemos de inmediato. Posteriormente le vamos a dar la palabra a nuestros colegas parlamentarios. Ministro, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes. Por su intermedio, saludar a los diputados, a las diputadas. Y referirme a estos proyectos refundidos, y como usted señala, todos ellos comparten una preocupación legítima, muy entendible por la capacidad financiera de los hogares atendida a la pandemia y el momento que vivimos. En eso creo que nos encontraremos todos en su objetivo, en su noble objetivo, habría agregar. Y todos ellos enfrentan este objetivo con detalles distintos, pero compartiendo un mínimo común denominador, cuál es la postergación de pagos de cuotas de créditos de distinta naturaleza que las familias tengan en instituciones financieras, ya sea bancos, pero también cooperativas u otras. A este respecto, presidente, yo muy brevemente voy a señalar lo que nosotros indicamos en el Consejo de Estabilidad Financiera a través de un oficio que les fue remitido al Congreso, a la Cámara
al Senado, donde como consejo, integrado por el ministro de Hacienda, presidente del Banco Central, presidente de la Comisión de Mercado Financiero y de la Superintendencia de Pensiones, nos referimos en términos generales a este tipo de iniciativas. Y el tono de esa comunicación va en la línea de lo que planteé al principio. Se comparte la preocupación, pero se advierte los riesgos que estas iniciativas tienen para la estabilidad financiera. Yo creo que ese es el primer punto fundamental. Acá hay que entender que el mundo y Chile enfrenta fuertes elementos de inestabilidad financiera que se traducen en los mercados financieros a través de distintos indicadores de tasa, liquidez, tipos de cambio, valor de los activos financieros, clasificaciones de riesgo y otras. Y como se comprenderá, presidente, constituye un tema de la mayor importancia, de la mayor sensibilidad, porque problemas en esta dimensión, la verdad es que exacerban los problemas en la economía real, y eso lo hemos aprendido a fuerza de golpes y de historia económica, mirando todas y cada una de las distintas crisis financieras que los distintos países han enfrentado. Cuando el sistema financiero está en riesgo, cuando colapsa, la verdad es que la derivada natural es amplificar las crisis en el sector real y en consecuencia agravando los efectos sociales y de ingresos de las familias que hoy día ocupan y preocupan a esta honorable comisión y también al gobierno, por cierto. Pero creo que eso es el primer punto a tener muy en cuenta. El mercado financiero, el mercado bancario, el mercado del crédito, lo sabemos, no es como cualquier mercado. No es un mercado en el cual uno intervenga y sencillamente lo que ocurre es que esa empresa intervenida le pueda ir más o menos bien, o eventualmente, si la intervención es muy radical, pueda quebrar. La verdad es que en el mercado financiero esas tensiones, esa probabilidad de que ocurra un daño al sistema, genera efectos exponenciales en el resto de la cadena de pago, en el resto de la economía. No es casualidad, señor presidente, que una de las misiones fundamentales del Banco Central de Chile, establecida en la Constitución y en su ley orgánica constitucional, es velar por el normal funcionamiento del sistema de pagos interno y externo. ¿Por qué es tan importante esa revisión y por qué es tan, esa provisión, y por qué es tan importante ese mandato que se le entrega al Banco Central? Precisamente porque la estabilidad del sistema financiero es una cuestión fundamental de la cual pende la salud de la economía real en todas sus dimensiones económicas, de emprendimiento y sociales. Sobre estos puntos, el presidente del Banco Central, claramente, entiendo yo, en su intervención en esta misma comisión, y la verdad es que nosotros como gobierno secundamos al pie de la letra, compartimos plenamente los conceptos ahí expresados. El primero, ya lo mencioné, el riesgo de la estabilidad financiera, pero hay más, señor presidente. Acá hay que entender, y es muy importante hacerlo, que una institución financiera, una institución de crédito, pensemos en un banco, funciona no con recursos propios, funciona con recursos que vienen de los depositantes, de los ahorrantes. Eso es lo que hace un banco. Toma recursos de las personas, de las empresas que los depositan, los intermedia y los presta a aquellas personas que son demandantes de crédito. En consecuencia, es fundamental entender acá que cuando uno afecta un lado del balance, por definición afecta el otro lado del balance. Esto quiere decir que si yo, por las mejores intenciones, intervengo, por ejemplo, por la vía de proceder o proponer una suspensión masiva de pagos de créditos, bueno, esa suspensión masiva de pagos de créditos tiene una consecuencia natural en la capacidad del banco de recibir esos flujos de pago y poder, en consecuencia, devolvérselo a aquellas personas que son ahorrantes, que son cuentacorrentistas, que son depositantes. Y por eso que en el centro de la regulación financiera está la regulación bancaria, porque se trata de un equilibrio que puede fragilizarse de forma importante si se alteran las condiciones del equilibrio de un lado del balance hacia el otro lado del balance. Y eso refuerza el punto original que mencioné, el presidente, de que acá los efectos que una medida como esta, masiva, pueda tener
en un lado del balance de las instituciones de crédito puede generar efectos sistémicos en el otro lado del balance. Valga decir además, señor presidente, que compartiendo el interés por aliviar la carga financiera a los hogares en un momento difícil, la verdad es que el tipo de políticas públicas que son generales, que plantean que este alivianamiento sea para todos los hogares, es una mala política pública, porque no focaliza, trata a todos como igual, a quienes pueden pagar y no tienen problemas de pago, con aquellos que sí que no pueden pagar o que tienen dificultades de pago. Y en consecuencia exacerba el problema sin concurrir con la idea original o el objetivo original, que es aliviar a aquellas personas que en realidad tienen una mayor necesidad. De manera general, insisto, se da ese beneficio, entre comillas, a todos los actores, incluyendo a quienes pueden pagar, y eso es una política que es regresiva y que exacerba la disponibilidad de flujo de caja que las instituciones financieras necesitan para servir a el otro lado del balance, a aquellas personas que han invertido o que depositan. Déjenme agregar un elemento adicional que también es importante tener en mente en esta discusión. Cuando uno genera un impacto en un lado del balance, postergando cuotas que estaban internalizadas, que iban a enterar al flujo de caja, ese menor flujo de caja significa también automáticamente menor posibilidad de que los bancos entreguen nuevos créditos. Eso es por construcción, es por definición. Y en un momento en que me imagino que todos queremos que el crédito fluya y que todas las autoridades económicas estamos haciendo ingentes esfuerzos porque eso ocurra, el Banco Central inyectando liquidez, el Estado también proveyendo liquidez a través de distintas fuentes y fomentando que la palanca de crédito opere, la verdad es que ese tipo de medidas generarían un efecto contraproducente con aquello, porque a lo que tenderían al final del día es a restringir la oferta de crédito, limitando en consecuencia las posibilidades de las empresas, de las personas, de poder acceder a este crédito para alivianar sus dificultades, para que sus empresas puedan caminar, para que sus negocios puedan caminar y la cadena de pago que depende de ellos pueda funcionar. Me detengo en este punto, señor presidente, porque también es relevante. Cuando uno afecta la cadena de pago, y su nombre lo dice, es una cadena. Cuando yo tengo un efecto aguas arriba en un actor, la verdad es que aquello que pueda generar ahí empieza a colgar aguas abajo a través de los distintos actores, lo que amplifica el efecto según me referí al principio. Entonces, señor presidente, desde el punto de vista del Ejecutivo, y vuelvo a insistir y quiero ser extremadamente claro, nosotros vemos con mucha preocupación estas iniciativas. Creo que exacerban un riesgo en momentos que estamos expuestos a suficientes riesgos y incertidumbre, las exacerban en un elemento que es fundamental, de la cual depende el buen desempeño de la economía el día de mañana, cuando tengamos que levantarnos y caminar juntos hacia una reactivación económica, pero también la afecta en medio de esta crisis, donde lo que necesitamos es que haya más crédito que fluya y no menos crédito que fluya. Lo que necesitamos es mayores niveles de certidumbre a nivel financiero y no agregarle nuevos elementos de incertidumbre a nivel financiero, que estamos ya en niveles muy elevados, a nivel mundial, a nivel regional, y también esa incertidumbre y esos riesgos se han traspasado, por cierto, a nuestros mercados, porque son mercados integrados. Entonces nos parece que agregarle cuotas de incertidumbre, y vaya que ideas como las que se proponen o medidas como las que se proponen las alimentan y las generan, nos parece que, como dijimos como Consejo de Estabilidad Financiera y lo refrendamos como gobierno, son señales que debieran ser analizadas con mucho cuidado. Son equilibrios delicados los sistemas financieros, y no vaya a ser cosa que por las buenas intenciones terminemos afectando un elemento fundamental para lo que viene y para la recuperación. Insisto, los sistemas financieros no son como cualquier mercado, son mercados muy frágiles, de allí que estén sujetos a una estrecha regulación, de la cual Chile es un buen ejemplo de buena regulación. Si fueran cualquier actor no tendrían regulación. Una panadería no tiene regulación, un local de la esquina no tiene regulación específica más allá que la básica. Pues bien, los mercados financieros
están severamente regulados porque se entiende que imbalances, problemas en esos mercados generan efectos en toda la cadena de pagos, en todo el sistema productivo, y eso es lo que me parece a mí que vale siempre tener a la vista y buscar resguardar en nuestro actual. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Quisiera de inmediato, vamos a darle la palabra a varios diputados para que se puedan referir a la intervención de nuestro ministro de Hacienda, a quien le agradecemos por ilustrarnos, y vemos de inmediato que tiene la palabra el honorable diputado don Boris Barrera, después la diputada Sofía Cid. No, presidente, lo había pedido para delante, pero ahora no. Ya, honorable. Entonces, tiene la palabra la diputada Sofía Cid. Diputada. Estaba esperando que me dieran el audio. Bueno, saludarlo a usted, presidente, a los colegas que están en forma presencial, a los que están en forma telemática, al ministro, a los asesores que están aquí. Ministro, la verdad que lo estamos viendo como comisión. Acá en la Comisión de Economía trabajamos en forma transversal y tratamos de llegar a acuerdos. A mí en lo personal, y escuchando al presidente del Banco Estado, a la gente que ha venido de las cooperativas, a la gente que ha estado también de algunas asociaciones gremiales, pero sobre todo cooperativas, a mí me preocupa algo que usted mencionó y quiero que trate de explicarlo como bien en chileno para que nosotros entendamos. Nosotros al querer sacar un proyecto de ley que en el fondo permite postergar todos los pagos de los créditos, no estamos generándole un daño, entre comillas, al banco, porque el banco en el fondo trabaja con la plata de las personas. Entonces yo quisiera saber qué tan complejo sería que durante 6 meses la gente dejara de pagarle a los bancos, para que tomemos conciencia de eso nosotros como parlamentarios y podamos avanzar en un buen proyecto. Tal vez ajustar al máximo las personas que pueden tener este beneficio, que no sea tan amplio. Usted que nos pueda orientar en cómo poder mejorar el proyecto, porque a mí me preocupa muchísimo este tema de que a todas las personas digan, ¿sabes qué? Yo durante 6 meses no voy a pagar el crédito, y eso va también a complicar a la gente que es cuenta correntista, a la gente que tiene depósito a plazo, a la gente que tiene ahorros, que en el fondo confía en los bancos, o también la gente se puede asustar y decir, yo voy a sacar mi plata del banco porque van a dejar todo gratis y ellos van a quebrar. Entonces, que nos explique bien ese tema, porque yo creo que tenemos una responsabilidad muy grande y la idea es no perjudicar a los consumidores. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, honorable diputada, la señora Sofía Cid. Ministro, con la finalidad de que usted pueda ir tomando nota, hay un tiempo de 15 minutos con la finalidad de que usted pueda ir tomando nota de las intervenciones de los diputados y posteriormente, bueno, cada diputado tiene 2 minutos para hacer las preguntas correspondientes dirigidas al señor ministro. Una vez que el señor ministro toma nota, él tiene 7 minutos para poder dar respuesta a las distintas preguntas que se han hecho. A continuación, doy la palabra al honorable diputado don Joaquín Lavín. Ahí está. Hola, ministro, ¿cómo está? Primero, por supuesto, agradecer su exposición y decirle que evidentemente aquí hay un drama humano detrás de esto, y eso es lo que nosotros buscamos solucionar con este tipo de proyectos de ley. Yo no soy autor de ninguno de estos proyectos y a priori tampoco me gustan mucho, pero ¿qué hacemos? ¿Ah? Hay miles de personas que van a dejar de percibir ingresos. Muchos incluso quisieran poder cumplir con sus obligaciones financieras, pero el mismo gobierno le restringe su libertad y ellos no pueden salir a ganarse la plata que les permita poder pagar esas obligaciones. Entiendo que hay un riesgo, ¿cierto? Y así lo comentó usted, para la estabilidad financiera, pero ¿qué pasa con las familias? Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados también al ver personas que el día de mañana puedan perder su casa, puedan perder los ahorros en el fondo de toda su vida por esta gran crisis. ¿Ah? ¿Cómo podríamos focalizar este proyecto? ¿Cómo podríamos hacer de esta buena intención también un buen proyecto de ley y beneficiar? Porque esto va directamente también al corazón de la clase media, familias que se han sacado la mugre durante años para poder tener su casa, especialmente poder proteger ese bien. No sé si usted nos puede ayudar a orientarnos a cómo
enfocar, cómo focalizar este proyecto y ayudar a las personas que hoy en día se ven muy afectadas por esta crisis. Gracias, diputado don Joaquín Lavín. Tiene la palabra el honorable diputado, el señor Naranjo. Gracias, presidente. Saludar al ministro en primer lugar y a los compañeras diputadas y diputados que están acompañando la sesión. Ministro, Miguel Mellado. Y saludar a las compañeras y compañeros diputados que están siguiendo la sesión y a la compañera asesora también y al compañero ministro también. Ministro, de lo que se trata es muy simple. Usted hizo el balance la otra vez, la semana pasada, si no me equivoco, de cómo había estado funcionando la ley FOGAPE. Y usted mismo, en esa exposición que hizo y en esa evaluación, habló que a lo menos 20.000, y usted me corrige, pymes se habían acogido a este beneficio. Y nosotros, ¿qué es lo que recogemos de las organizaciones de pymes? Que eso representa ni el 5% de los que están en esa condición. Entonces, este proyecto lo que busca es justamente resolver lo que los bancos hoy día no están resolviendo. Porque lamentablemente, y usted es testigo y usted tiene que tener mejor información que nosotros, los bancos han preferido elegir el filete y renegociar el filete, y todo esto que son pymes, micropymes, vagón de cola. Y esa gente es la que todos indican que generan empleo, tienen efecto multiplicador del empleo, y por consiguiente esa gente está quedando en la nada. De hecho, cuando habló el presidente el otro día, dirigió un mensaje, una parte de su mensaje, justamente a los que los bancos están dejando fuera del FOGAPE. Entonces, ¿qué sentido tuvo aprobar esa ley si al final los bancos hicieron un proceso selectivo, natural, diciendo solamente les vamos a renegociar y les vamos a dar préstamos y créditos a los buenos, y todos los que tienen problema de ellos, porque nosotros no estamos para abordar esa situación? Entonces, esta iniciativa que ha surgido es como una respuesta a esa mala voluntad, por decirlo de alguna manera, que han tenido los bancos y el sistema financiero para abrirse a apoyar realmente a empresas pequeñas que generan empleo, que dan muchas posibilidades de crecimiento al país y que no han tenido, están ahogados, absolutamente ahogados. Y porque incluso más, yo le diría que este crédito FOGAPE es un crédito de sobrevivencia, porque usted compartirá conmigo que después va a haber que hacerle un crédito de reactivación, y si están quedando fuera del crédito de sobrevivencia, ninguna posibilidad que el día de mañana tengan un crédito de reactivación. Entonces, usted maneja la finanza, usted maneja la cifra, y usted mejor que nadie sabe que la situación de las pymes, las micropymes hoy día es dramática, porque no venden, están cerrados, y por otro lado, la ayuda financiera tampoco les llega por ningún lado. Gracias, diputado Naranjo. Tiene la palabra el diputado don Miguel Mellado. Posteriormente el diputado Cosme Mellado, y en esta primera etapa finaliza el diputado don Alejandro Bernales. Y después el diputado Raúl Soto. Diputado Miguel Mellado, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. La verdad, ministro, es que, a ver, cuando el gobierno llegó a acuerdo con la banca en que ayude para reprogramar muchos créditos, tanto hipotecarios, de consumo, etcétera, la banca, según el informe de la Comisión de Mercado Financiero que llegó hoy día, que está hablando a fines de abril, creo que hablaba de 578 millones de dólares de reprogramación en créditos de consumo, 257 en hipotecario y 114 en comercial. Ahí tiene corrieron ellos, ¿cierto?, los créditos, porque la Comisión del Mercado Financiero al principio le permitía a la banca tener hasta 3 meses que no tenía que provisionar si que corría los fondos. Luego, cuando venía el crédito COVID, corrió hasta 6 meses, tanto lo hipotecario, lo de consumo y todo.
Entonces la banca no tiene una pérdida patrimonial que tenga que provisionar por correr un crédito de una empresa, de una pyme, estamos hablando, porque lo que corrió ahora fueron créditos de personas que quedaron sin empleo o que postergado su empleo, pudieron correr su crédito hipotecario, pudieron correr su crédito de consumo 6 meses, ¿cierto? Sin el daño patrimonial del banco porque no tenían que provisionar y ellos se pusieron. Es más, algunos bancos incluso a tasa cero corrieron los 6 meses de un hipotecario, que eso sí que cuesta correrlo porque ese hipotecario está engarzado con o es letra hipotecaria que está vendida al sistema o es mutuo hipotecario que está vendido hacia afuera. Entonces, en ambos casos tiene otra contraprestación que el flujo de pago que hace la banca. Esa contraprestación se ve distorsionada cuando se corre el pago. Pero así todo, algunos bancos hicieron este cambio y lograron correr esos 6 meses para otro lugar, algunos para el final, otros para un año, como un banco de la plaza que no voy a mencionar para no hacer publicidad, y ese banco después dijo 12 meses a cuota cero. Entonces, la banca tiene una rentabilidad del 12,4% según en el último año. Esto que hizo reprogramación le baja la rentabilidad al 7,4%. Bueno, ministro, hay pymes que están rentando 0 este año y menos 0. Y la verdad es que lo que vemos en la banca, lo que se ha visto, y de acuerdo a algunos informes que han llegado, que estoy esperando los informes suyos para ver cómo es el comportamiento de la banca con el COVID, hay bancos que no han ido porque no quieren cooperar con sus propios clientes para darle flujo de caja. O sea, corrieron los créditos, dejaron paradito al cliente, pero no lo colocaron benzina para que el cliente pudiera renovar de nuevo. Hablo de aquellos, por ejemplo, aquellos empresarios que colocaron a sus empleados en la AFC para mantener la relación laboral. A esos empresarios hay que ver si los bancos lo ayudaron prestándole caja para poder mantener el giro porque tienen a sus empleados ahí y tiene la obligación la banca de darle crédito. Hay bancos como el Itaú, hay bancos como el Vice, de la papelera, con el tema del confort, y no ayudan a sus clientes. No fueron al Banco Central a buscar plata para traspasarle a los clientes porque al 3,5 pierden plata. Entonces, aquí, ministro, no hay una responsabilidad social de la banca. Usted me dirá, claro, no son el hogar de Cristo. Claro que no son el hogar de Cristo. Pero así como el gobierno utilizó, entre comillas, bien, a la AFC para mantener la relación laboral con los clientes, bueno, el gobierno también, a través del Banco Central, con la garantía estatal, se utiliza a los bancos para que le ayuden a las pymes, sobre todo en esta pasada. Pero no están ayudando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Forzar a la banca que ayude? Creo que este proyecto en sí, ustedes ya hicieron algo como gobierno, por eso están las cifras que yo mencioné, pero creo que falta mucho para que aquellos, sobre todo de aquellos que tienen a sus empleados, lo tienen en el AFC y lo quieren mantener a sus empleados y quieren volver a emprender, a ellos sobre todo tienen que volver a darle crédito a esa misma banca. Y nosotros tenemos que hacer algo para que cumplirle a nuestros votantes, que son las pymes también, para reactivar esta economía, ministro. Ese es mi punto de vista. Gracias, presidente. Justo en el tiempo, honorable diputado don Miguel Mellado. A continuación, le vamos a dar la palabra al honorable diputado y primo suyo, don Cosme Mellado. Gracias, presidente. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, lo primero es saludar al resto de los colegas, a cada uno de los integrantes de esta comisión y también al ministro de Hacienda. Sin duda hay muchas dudas que... ¿Se escucha o soy yo? El primo lo está boicoteando. Sucedido con el FOGAPE con respecto a las pymes, yo me pregunto si el Ministerio de Hacienda sigue creyendo que la voluntad de la banca privada es tener disposición a sacar adelante una iniciativa que tiene más de voluntad que de compromiso social de verdad.
creo que es fundamental también que la banca privada hagan un esfuerzo para que esta crisis no haga tanto daño a las familias, especialmente a las pymes. Por lo tanto, yo le pediría al ministro en este caso de que nos diera algunas luces de qué conversaciones tiene con la banca privada de verdad, de compromisos que puedan tratarse públicamente y no entre paredes ahí, entre las oficinas públicas que al final no tienen relación con lo que está ocurriendo en lo que le llega realmente a las pymes para tener posibilidades de acceder a la banca. Por lo tanto, hemos visto a nivel local el fracaso absoluto de lo que fue el FOGAPE y esperamos también que las iniciativas que tenga el gobierno las pueda socializar de mejor forma para nosotros como Comisión de Economía también tomar decisiones con respecto a un proyecto de ley que sí la comunidad y sobre todo las pymes, ¿no es cierto?, vea que estamos haciendo algo por ellos. De lo contrario, va a ser letra muerta, presidente. Eso. Gracias. Gracias, diputado don Cosme Mellado. Tiene la palabra el diputado don Alejandro Bernales. Don Alejandro, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Saludarle a usted, a todos los colegas, al ministro, y sumarme a todos los puntos que hicieron los colegas anteriormente, el diputado Naranjo, el diputado Lavín, los hermanos Mellado, y decirle al ministro que, claro, aquí lo que nos pasa es que la ciudadanía, así como nos pide y nos reclama por el tema de las cuentas de los servicios básicos, también nos reclama por lo que está pasando con la banca. Entonces, cuando uno ve una voluntad, yo diría una dudosa voluntad de los bancos de generar una repactación con sus clientes, porque lo han hecho, y eso es cierto. Acá cada banco ha contactado a sus clientes para decirles que no se preocupe por estos 3 meses y que al final de esto se arregle su situación. Pero cuando uno ve que una persona que paga un hipotecario de 280.000 pesos se lo están repactando y ofreciendo la gran ayuda de repactarlo a 450.000 pesos al final del periodo, y con la UEFA hoy día uno ve que, o tiene la sensación que es más bien un negocio que una ayuda hacia sus clientes. Y eso es lo que le pasa hoy día a la ciudadanía con la banca. Siente que estas ofertas o estas ayudas realmente no lo son y que están aprovechando una vez más, y esta vez de una crisis sanitaria, de poder sacarle un pedazo a la torta. Entonces la pregunta es la misma que hizo el diputado Lavín, el diputado Naranjo, el diputado Mellado, de cómo nosotros podemos en el fondo rayar esa cancha para que también existan posibilidades o más o menos algún criterio parecido entre todos, porque hay algunos que efectivamente tienen algunos intereses que son más bajos, incluso algunos se han arriesgado a decir que no van a tener interés, pero que sea una raya pareja para todos, porque efectivamente hay algunos que están absolutamente, yo diría, pasados de revolución respecto a las ofertas que están haciendo. Entonces, ese es el espíritu también de este proyecto, poner ese punto, y nosotros, y yo personalmente se lo pido, ministros, también se puede el gobierno ver cómo sumarse a este proyecto, qué es lo que tenemos que hacer para avanzar a la línea correcta. A mí me parecería que sería un nuevo beneficio para la ciudadanía y los vecinos que hoy día lo están pasando sumamente mal. Gracias, presidente. Gracias, diputado don Alejandro Bernales, y de inmediato le damos la palabra al diputado Raúl Soto, sin antes saludar a la honorable diputada doña Marcela Hernando, quien ha estado permanentemente en la Comisión de Economía, porque justamente muchos de los proyectos que aquí se han refundido son iniciativas también de ella. Así que le damos un saludo cariñoso y le doy la palabra al honorable diputado don Raúl Soto. Don Raúl, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Saludar primero por su intermedio al ministro Briones, a solidarizar además con él por el tema, verdad, que entiendo que estuvo ahí en algunos contactos que lo tienen aún en cuarentena, o no sé si ya salió o no, pero independiente de eso, bueno, un saludo ahí también por esa situación compleja, y que nos pueda pasar además a cualquiera de nosotros. Yo quisiera hacer un par de reflexiones, presidente, lo más breve posible. Yo creo que es importante que vayamos generando consenso respecto de los diagnósticos. ¿Ya? Hoy día estamos efectivamente en el marco de una crisis sanitaria, y yo espero, y le aprovecho de preguntar al ministro si comparte este diagnóstico, que se está transformando muy rápidamente en una crisis económica y en una crisis social. ¿Ya? Y eso significa
que hay que avanzar en robustecer las medidas en ambos aspectos. Ya por un lado, y no es competencia del ministro, pero sí del gobierno del cual él forma parte, que las medidas sanitarias sean mucho más estrictas y más oportunas. Pero para que eso sea posible y para que la gente cuide su salud y cuide su vida, y aquí sí tiene vinculación directa el ministro de Hacienda, tienen que haber medidas de apoyo económico lo suficientemente robustas a los sectores vulnerables y a la clase media para entregar, por un lado, apoyo directo desde el punto de vista económico, es decir, generar ingresos desde el Estado a las familias que se están quedando sin ingresos, y por otro lado, establecer también proyectos o medidas que tiendan a alivianar la carga de gasto de esas familias, ¿verdad? Para avanzar en esas dos líneas, ¿ya? Y en primer lugar, bueno, yo creo, y lo hemos señalado, y espero que sé cuál es la opinión del ministro respecto a este tema, porque lo ha planteado en la discusión de los distintos proyectos, pero yo creo que la realidad, ¿verdad?, va chocando un poco con los argumentos técnicos, ¿ya? Y los muros de contención, ¿verdad?, aguantan lo que hasta que la presión sea tanta que lo derriba, ¿verdad? Hasta que la ola es tan fuerte que lo termina derribando o corriendo esa barrera de contención. Y hablo de las barreras de contención técnicas y también políticas. Yo creo que es momento de que efectivamente tengamos consenso de que las medidas económicas implementadas por el gobierno no han sido suficientes. Nosotros lo dijimos, el bono COVID no fue suficiente, el ingreso familiar de emergencia no va a ser suficiente, las cajas de mercadería, por mucho apoyo que sean, tampoco van a dar la tranquilidad suficiente para que las familias se queden en la casa. Y es por eso que nosotros le pedimos al señor ministro un esfuerzo mayor. Nuestro país, nuestro fisco tiene capacidad de ahorro y tiene capacidad de endeudamiento, y yo sé que podemos hacer un esfuerzo mayor. No podía dejar pasar la oportunidad, presidente, de plantear este punto dada la contingencia que está viviendo en nuestro país. Y estos proyectos que estamos viendo justamente avanzan en la dirección del último punto que señalé, que es entregar alivio, tranquilidad económica, disminuir la mochila de deuda, la mochila de carga de gasto de las familias chilenas que ya lo están pasando mal. En esa línea va el proyecto que congela los compromisos crediticios, en esa línea va el proyecto que congela el pago de las cuentas de servicios básicos, y nosotros no vamos a renunciar a la necesidad de responder legislativamente a los ciudadanos que nosotros representamos en esa dirección. Y por lo tanto, lo que le pido por su intermedio, señor ministro, y con esto cierro el presidente, es que generemos consenso en torno a esta posibilidad, de manera tal de que no sea, ¿verdad?, un cierre del gobierno respecto a una medida y una exposición del otro lado, ni viceversa, sino que ojalá se generen consenso entre las distintas visiones políticas para que entre todos tratemos de colaborar e ir en ayuda de la gente que tanto lo requiere. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Raúl Soto. Quisiera, antes de dar la palabra al señor ministro, saludar a su asesor, don José Riquelme González, y también se nos ha unido el subsecretario de Hacienda, don Francisco Moreno, a quien también, y por cierto a Jimena Contreras, asesora del Ministerio de Economía, como también está José Luis Uriarte, también del Ministerio de Economía. Ministro, para finalizar, solamente indicarle que repetir exactamente lo que han señalado los colegas, lo comparto plenamente. Solamente quisiera solicitarle a usted si es que existe alguna mesa en particular que ha realizado el gobierno o usted como ministerio o el Ministerio de Economía en relación donde se puedan ver exclusivamente los problemas de las micro y pequeñas empresas, digamos, las pymes, digamos, porque habitualmente hacemos mesas con distintos actores, porque la intervención que han tenido las distintas instituciones que se refieren a o representantes de las pequeñas y medianas empresas nos muestran permanentemente un malestar, y un malestar grande, y que finalmente ese malestar lo llevan al gobierno. Y yo creo que ahí es donde el gobierno, disculpe lo que voy a señalar y no se me malinterprete, se está llevando una serie de críticas producto de los bancos y de otras instituciones que no están colaborando de la manera como el presidente de la República lo dijo públicamente, y tampoco existió una cierta voluntad. Por lo tanto, con la finalidad, ministro, si es que existe alguna mesa para que usted pueda escuchar, o a lo mejor ya lo está escuchando directamente de
de los actores de las pymes. Como ustedes saben, el 70 al 80% de los empleos los generan justamente las pequeñas y medianas empresas, y ahí es donde nosotros quisiéramos decirle a usted con mucha honestidad que esta comisión, como lo ha dicho la diputada Sofía Cid, trabajamos transversalmente, pero también nos preocupamos de escuchar al Ejecutivo con la finalidad que este proyecto, la verdad las cosas, tenga el consenso de todo, pero que tenga ese consenso, pero que también signifique que vaya en directa a darle una solución, en este caso a las pequeñas y medianas empresas y también a aquellos particulares. De tal manera que, ministro, la idea es que nos colaboremos entre todos para que salga un proyecto bien y de esa forma hacer que este proyecto en definitiva sea aceptado por la comunidad sin generarle grandes expectativas, pero tampoco... Sí. Ya. Me está pidiendo la palabra, pero en términos generales era eso, ministro. Le voy a dar, para finalizar, le voy a dar la palabra a la diputada Hernando y de inmediato al señor ministro. Diputada Hernando. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los colegas y al ministro y a todo su equipo. Primero decir que me ha llamado la atención la transversalidad y uniformidad, homogeneidad de todas las intervenciones. No puedo estar más de acuerdo con todos. Pero hacer una mención y porque a nivel regional de repente vemos algunas cosas que son en el mismo sentido pero diferentes. No solamente hay un problema porque el FOGAPE no está llegando de manera adecuada y porque no estamos viendo que los bancos tengan el compromiso que uno debería asumir que tienen respecto de las peticiones que le ha hecho el gobierno. A mí me habría gustado más bien que hubiese sido un cambio legal, una imposición, porque esto no puede quedar a la voluntad de cómo lo hacen los bancos y hemos visto que no han estado a la altura. Pero decirle también al ministro que hay una serie de otros recursos que ha dispuesto el gobierno y que no están llegando. Y eso agrava la situación y nos pone todavía más presión a nosotros. Quiero hablar, por ejemplo, de los pequeños mineros, que tienen recursos, ellos dicen, aposados en la Seremía de Minería de la segunda región. Pero me imagino que lo mismo pasa en otras regiones. ¿Por qué esos recursos que están dispuestos para ir en auxilio de los pequeños mineros no están llegando? Lo mismo ocurre con los pescadores, lo mismo ocurre con recursos que han dispuesto los gobiernos regionales y que son fondos regionales y por lo tanto tampoco se explica que no lleguen adecuadamente. Los dineros que se ha dicho que van a llegar directamente como una inyección a los municipios, que están moviéndose y haciendo bastante por los vecinos, pero definitivamente no le han llegado a todos los municipios. Entonces, en ese contexto es que nosotros como parlamentarios nos vemos de repente presionados para hacer iniciativas de este tipo. He dicho, presidente. Muchas gracias, honorable diputada. Quisiera, doña Alejandra, diputada Hernando, ministro, le entregamos a usted la palabra con la finalidad de dar respuesta y con un poquito más de tiempo, ¿no? Unos 12 minutos para que pueda responder a cada uno de nuestros colegas. Muchas gracias, presidente. Agradecerlo a la intervención, las preguntas, los comentarios. Y partir, quizás tomando lo que decía el diputado Soto, de lo cual me hago eco y lo tomo el punto. Creo que es justo partir por reconocer, yo siempre lo he hecho, el rol que cumplió el Congreso en estos meses. Y fue en estos meses desde aquello que ocurrió luego el 18 de octubre, donde si uno mira para atrás la cantidad de proyectos que se han aprobado, creo que no tienen parangón de número ni importancia respecto a lo que se ha hecho siempre, ¿no? Yo creo que eso habla bien, pese a todas las críticas, peleas que a veces se ven, desconfianza, crisis de legitimidad. Creo que al final del día habla bien de nuestra institucionalidad, así que yo quería partir por ese reconocimiento. Ustedes mismos en esta comisión, en la Cámara, han sido parte importante de eso. Y podemos tener nuestras diferencias, por cierto, y expresarlas civilizadamente como corresponde,
pero creo que no quitan nada reconocimiento de la labor que aquí se hace, que me parece muy relevante, ¿no? Y comparto las preocupaciones del diputado Soto, que no podría compartirlas, ¿ah? Y creo que tenemos a veces diferencias en los timings, en las oportunidades, en los énfasis. ¿Por qué no también decirlo en los medios a veces, no? Pero creo que todos compartimos que vivimos un momento extremadamente complejo, durísimo. Nosotros como gobierno, yo en particular como ministro de Hacienda, desde que empezó esto a principios de marzo, fui siempre muy claro en decir acá se vienen meses extremadamente complejos. Aquí van a haber pérdidas masivas de empleo, van a haber empresas que van a quedar en el camino. Incluso sorprendió que hayas hablado de esa forma porque era muy directa. Pero la verdad es que los hechos van demostrando que eso es así y lo que se viene por delante es aún más crítico, nos va a exigir mucho. Entonces, tengo que concordar en los fines, pero dicho eso, y voy al punto del proyecto, creo que todos estaremos de acuerdo que la legitimidad de los fines no equivale a la legitimidad de los medios. Y eso es válido no para esta iniciativa, así que lo digo en general. Yo puedo tener una causa muy noble que reivindicar en tanto estudiante, por ejemplo, pero eso no legitima que yo use como medio, por ejemplo, la toma de una institución o la violencia, de uso de la violencia. Solo para ilustrar el punto que hay una separación lógica, retórica muy importante que hacer entre una causa noble y que si acaso eso avala cualquier fin. Y lo que yo he tratado de plantearle, que concordando con la nobleza de la causa que los anima, me parece que el medio que estamos utilizando, el medio que se está planteando, tiene alto riesgo. Eso es todo lo que quiero advertir. Y tomo la pregunta de la diputada Cid. Efectivamente, diputada, ese es exactamente el problema. Yo en aras de un fin noble, cual es aliviar el balance, la carga financiera de las familias, y que acá además se plantea que son todas las familias, sin ninguna distinción, que si estén en problemas de pago o no, de atender esa necesidad en la cual todos concordaríamos, el medio que se está usando es un medio que pone en riesgo la estabilidad financiera. Y no solo, y al poner en riesgo la estabilidad financiera, y quiero insistir en esto, pone en riesgo a los depositantes y a los ahorrantes, porque quiero insistir que una institución financiera tiene dos lados. Tiene aquellos que ponen la plata, que no son los banqueros, son las personas. Los banqueros intermedian la plata. Y aquellos que demandan esa plata. Por lo tanto, si yo corto el flujo de plata en un lado, se corta el flujo de caja en el otro lado. Eso es crucial entenderlo. Porque si uno tiene la idea como que el banco son los banqueros que prestan con su plata, la verdad es que caemos en un oxímoron, porque deja de ser un banco, es otra cosa. Un banco, por definición, toma dinero de las personas para prestársela a otras personas. Así funciona un banco, por construcción. Aquel que crea que un banco es la plata del banquero, hay una mala concepción de lo que es un banco. Eso no es un banco, es otra cosa. ¿Ya? Y ese es el punto que quiero hacer. Para sacarlo quizás de una discusión más ideológica, es una discusión conceptual en el cual es fundamental entender que lo que yo haga en un lado tiene efecto en el otro lado. Ese es todo el punto. Y como ustedes bien saben, los bancos funcionan técnicamente lo que le llamamos apalancados. Es decir, tienen un montón de plata prestada por sobre lo que el capital del propio banco es capaz de responder en caso de quiebra. Así funcionan los bancos en Chile, en el mundo, así ha funcionado en la historia, así funcionan hoy día. Y en consecuencia, ¿por qué es tan frágil el sistema financiero? ¿Por qué es tan importante resguardarlo, de no exponerlo a cambios súbitos? Precisamente por ese nivel de apalancamiento, porque ningún banco de ningún lugar del mundo puede atender al mismo tiempo los reclamos de depósitos o de ahorros de todos los ahorrantes, por construcción. En el mismo momento no puede hacerlo, ¿no? Y ahí está la delicadeza, ahí está el riesgo de estabilidad financiera al cual me he referido. Entonces, diputada, usted tiene toda la razón. Ese es el riesgo que hay en juego. Insisto, este no es el mercado del pan, donde hay una regulación liviana, porque ahí no hay un riesgo sistémico. Los sistemas financieros tienen regulación estricta porque hay riesgo sistémico, y lo hemos aprendido una y otra vez en cada una de las crisis. Yo antes de ser ministro me dedicaba mucho a la historia económica, a la historia financiera y en particular la historia bancaria, y he analizado muchas crisis bancarias.
¿ya? Y todas tienen como común denominador esto que les estoy diciendo. Y los efectos para la economía real a posteriori son gigantescos. Y hoy día que estamos hablando y nos hemos recordado de la Gran Depresión, bueno, la Gran Depresión en parte, los 10 años de recesión que siguieron al crash del año 29, dicen relación con qué? Dicen relación con que no fluyó el crédito en esos 10 años. Y en parte no fluyó el crédito porque aproximadamente un tercio de los bancos quebraron. Entonces, acá estamos hablando de cuestiones bien delicadas y bien de fondo. Y recordemos, por último, en nuestra propia historia reciente, la crisis del 82, donde la recesión increíble que vivimos por 2 años con caídas del PIB de 15% vinieron de la mano de un colapso del sistema bancario. Entonces, mi llamado es a ser extremadamente prudente en esta materia e insistir, como lo hizo el presidente del Banco Central, como lo hizo la Comisión de Mercados Financieros, que lo que yo estoy obrando en este lado, a nivel masivo, a nivel de postergar todos los créditos para todas las personas, en todos los montos, no es inocuo al otro lado del balance. Eso es todo, ese es el punto conceptual fundamental. Muchos se han referido al tema del FOGAPE, de las pymes. Yo agradezco la pregunta porque me da la posibilidad de contarles y aclarar y entregar elementos de juicio sobre esta materia. Déjenme partir por lo primero, porque creo que es importante para la discusión. Aquí se suele hablar de 1.200.000 pymes que estarían repartidas y solicitando crédito. El Servicio de Impuestos Internos evacuó anoche una nota técnica que está disponible y puedo compartirles el link, que caracteriza a las pymes en Chile en función de criterios súper evidentes, o sea, muy de sentido común. Por ejemplo, ¿cuántas de estas 1.200.000 pymes, lo que sea, son empresas que venden regularmente algo todos los meses? Eso es lo que uno pensaría, es lo que uno tiene a la vista cuando piensa en una empresa pequeña. Alguien que con su esfuerzo vende todos los meses algo, algunos meses le va mal, otros les va bien, pero todos los meses vende algo. Pues bien, aquellas empresas que venden todos los meses del año algo, ya no son 1.200.000, son 390.000 empresas, pymes de menos de 25.000 UF. Y por ejemplo, si uno hace una segunda pregunta, empresas que tienen al menos un trabajador contratado, al menos uno, 290.000. Entonces me parece que esto también es importante ponerle borde a la discusión, claro, porque si uno lo ancla en 1 millón de pymes y dice, bueno, ¿cuántas van a acceder a un crédito bancario? Siempre se va a quedar corto, ¿no? Entonces esta dimensión me parece relevante. Y es muy cierto que hay muchas microempresas informales que no entregan boletas, que no tienen ventas formales registradas, que es otro universo, que bien valdría la pena preguntarse si ese universo accede o no a la banca, por buena o por mala voluntad o no de la banca. Porque la verdad es que cuesta pensar que una institución de crédito, cualquiera sea su naturaleza, una cooperativa, una caja de compensación, pero también un banco, puedan poder prestar dinero si no tengo certeza o no tengo fuentes de ingreso de esas empresas. Me parece de suyo evidente, ¿no? O sea, una empresa formal que es capaz de mostrar un cierto patrón de venta es una información fundamental para que una cooperativa le preste. Y por eso creo que en esta discusión es importante separar el mercado. Hay un mercado que es bancario, son estas empresas que les estoy diciendo, que tienen ventas regulares, quizás tienen un trabajador contratado, y hay un mundo que está fuera de los bancos, no por maldad, sino porque es informal. Y ese mundo hay que atenderlo con otras herramientas. Y en esas otras herramientas yo quiero contarles que, como dijo el presidente de la República, hay un mecanismo que venimos trabajando hace más de un mes. De hecho, yo lo mencioné acá en el Congreso cuando estábamos tramitando la ley FOGAPE, que ya estábamos trabajando en esto, junto a Economía y Corfo, que es para las instituciones financieras no bancarias, las cooperativas, las cajas de compensación, los factoring, los leasing, que es otro canal que permite llegar a otro grupo de emprendedores, a veces traslapados con el que llegan los bancos, porque hay muchos que tienen acceso al crédito bancario y concurren a los factoring, pero también a través de otros canales como las cajas de compensación, las cooperativas. Y quiero contarles que estamos trabajando en otro canal más, que es el que llega a los coleros, a los feriantes, el microcrédito, ¿no? Son cientos de miles de microemprendedores de sectores vulnerables, sectores informales, y van a conocer noticias próximamente sobre eso. Entonces lo que quiero decir
no le pidamos todo un solo instrumento. Uno tiene que ir con distintos instrumentos atacando o cubriendo los distintos sectores según sus problemas. Sobre FOGAPE, decirle, acá se habla de, el diputado Cosme Mellado ha hablado de un fracaso absoluto. Yo difiero esa visión. Yo creo que efectivamente ha habido problemas, ¿ya? Como todo programa masivo, que nunca ha existido en nuestra historia con este nivel de masividad que parte, que lleva poco más de 2 semanas de operación. Y yo, al igual que ustedes, me he reunido con emprendedores, he tenido varios Zoom con ellos para conocer sus problemas, dónde se ha trancado la pelota, qué les ha pasado. Y efectivamente hay muchos esperando, no les dan respuesta, que están atascados, incluyendo en el propio Banco Estado, ¿eh? Para que ustedes, digamos, pongamos la discusión en su justa perspectiva. Porque hay un tema también operatorio de los bancos, ¿ya? Y hay un tema de gestión de este nuevo programa que es evidente que está generando dificultades. Yo no quiero desconocerlo, ¿ah? Y estamos trabajando arduamente para ir solucionando esas dificultades operativas, porque sabemos que es imperioso que este dinero, estos créditos le lleguen a esos emprendedores, ¿ya? Pero yo al menos pediría un poco de mirada con distancia, de esperar al menos un mes de operación de este programa para jugarlo en su justa medida, porque yo les quiero decir que al día de hoy, ¿ya?, poco más de 2 semanas de operación, me acaban de llegar las cifras, tenemos créditos cursados, es decir, depositados en cuenta corriente de los emprendedores por casi 2.100 millones de dólares. 2.100 millones de dólares. No sé si a ustedes ese monto les parece pequeño, pero yo les quiero decir que no guarda ninguna relación con un año normal. Es una cifra bien impresionante, la verdad, para 2 semanas y poco más de operación. Es una cifra que supera en 2 veces lo que se coloca en un año completo a través de FOGAPE, ¿ya? Entonces yo con esto no quiero decir que está todo fantástico, simplemente quiero decir el crédito por este canal, que aquí se califica de fracaso absoluto, está fluyendo en dimensiones que no conocíamos, ¿ya? Y eso creo que era el espíritu del programa FOGAPE. Piénsenlo de otra manera, estos 2.100 millones son 2.100 millones que probablemente no nos hubieran llegado a las más de 30.000 empresas, casi 35.000 empresas que han recibido estos créditos al día de hoy, ¿ya? Y que han recibido esta ayuda y que por lo tanto pueden caminar en esta materia. Recordar además, porque ustedes lo saben, que el programa FOGAPE no solo es entregar plata fresca, y al mismo tiempo que uno entrega plata fresca es diferir en 6 meses el pago de cuotas, el pago de amortizaciones de cualquier crédito preexistente, lo que aliviana la carga financiera de esas empresas por 2 lados, entregándoles dinero por un lado, pero alivianándolos de lo que tienen que pagar por el otro. Y eso también genera demoras, porque ustedes ya saben que reprogramar esos créditos no es apretar un botón. Entonces, yo lo que les pido, y no quiero, insisto, decir que todo está maravilloso y perfecto, entendemos que hay problemas y estamos trabajando arduamente en eso, es que hay que tener una cierta distancia para mirar esto. Insisto, 2.100 millones de dólares es un montón de plata que no hubiera existido en ausencia de este programa. Reprogramar los créditos de más de 30.000 empresas es importante. Hay una cola, es cierto, hay cola. Hay solicitudes que están en proceso y que no se ha dado respuesta, ni positiva ni negativa, ¿ya? Porque los bancos, al igual que ustedes en el Congreso y el país, está funcionando muchas veces a media máquina y con una demanda que es inusitada, que nunca antes habíamos visto tan masiva y tan concentrada. Son más de 150.000 las solicitudes de crédito que tenemos, ¿ya? Ahora, de nuevo, esos 150.000 no es el 1.200.000, y nuevamente este número de 150.000 conversa más con la idea de que estamos hablando de un universo de 300.000, 400.000 empresas, según los datos que yo les mencioné, y tendremos que buscar soluciones distintas, como las que les dije que vamos a anunciar prontamente, para llegar a esos microemprendedores informales que no tenemos registrados, que son servidos por otro tipo de instituciones, como fundaciones, ¿cierto?, que llegan con mucha capitalidad y que nos permiten ir abordando el problema uno a uno, ¿no?, por los distintos lados. Entonces, eso, estimados diputados, diputadas, creo que he cubierto los principales elementos de lo que ustedes han planteado. Yo, una reflexión final, creo que es importante en este tipo de proyectos que se tienen a bien
tomar el punto que trataba de plantearle esta tarde, lo que planteó el presidente del Banco Central. Se trata de un mercado distinto y muy sensible, donde si uno se equivoca, los costos pueden ser muy grandes, porque lo que sabemos que es con un mercado financiero frágil, los efectos reales de esta crisis se van a ver amplificados muchísimo más. Y los dolores que hoy día queremos aplacar, los vamos a exacerbar en lugar de disminuirlos. Hay que pensar, me parece a mí, en los efectos no intencionados de los proyectos. Y mientras usted hablaba, se me vino a la memoria rápidamente uno que es de un orden de magnitud mucho más fácil, mucho más manejable. ¿Cuál fue, por ejemplo, el tema de los permisos de circulación? De nuevo, pareció una gran idea, muy noble, pero bien sabemos que a posteriori generó enormes problemas en las finanzas de los municipios. Entonces yo simplemente quiero apelar a esa mirada más de sistema, más de conjunto, de lo que pueden significar estas mociones. Yo reitero la preocupación del gobierno, así como lo hizo el presidente del Banco Central y el Consejo de Estabilidad Financiera, por esta, y les pido, les pido que tengan a bien considerar el problema en su conjunto, insistir en que hemos ido tomando las medidas para generar liquidez en la mayor cantidad de sectores posibles para que ese crédito fluya. El presidente del Banco Central la semana pasada en el Senado, en el informe de estabilidad financiera, mostró que a diferencia de crisis pasada, al día de hoy tenemos la aventura de que el crédito no se ha trancado. Típicamente en una crisis económica el crédito es lo primero que se tranca y exacerba la crisis. Hoy día, producto de un actuar coordinado de las autoridades, el crédito está fluyendo. ¿Quiere decir que le llega a todos? No. Y no le va a llegar a todos. Y es bueno que sinceremos también aquello. Acá hay empresas que van a quedar en el camino. Seamos muy claros, que ya están prácticamente quebradas. Otras que vienen con una mochila de deuda, que para ellas es imposible soportar una nueva deuda más, porque el negocio sencillamente no les da. Y así me lo han expresado muchos emprendedores con los que me he juntado, que me dicen: mi crédito, mi deuda me da para pagar. Yo lo que quiero es una postergación, como la que está en la línea de FOGAPE, como la que han hecho los bancos también, con heterogeneidad, por cierto, pero que han hecho. Entonces yo quiero terminar mi intervención simplemente invitándolos a pensar en la mirada más sistémica y en las consecuencias no intencionadas que esto puede tener en un segmento, en una industria extremadamente sensible, como el mercado financiero, la estabilidad financiera y los impactos reales. Muchas gracias. Ministro, le quisiéramos agradecer su intervención. Reiteramos la invitación para que vuestro ministerio, al igual que el Ministerio de Economía, como lo han señalado los distintos parlamentarios, diputadas y diputados, de hacer un proyecto como bajo las directrices que nos permitan también tener en cuenta lo que usted ha expresado y nos ha ilustrado, de tal forma que cualquier proyecto que salga de esta comisión tenga el sustento económico, jurídico, la legalidad, y de esa forma llegar a aquellos sectores. Yo le había hecho una pregunta, ministro, que para mí es fundamental. Si existe en vuestro ministerio, en el gobierno, alguna mesa, disculpen colega, que tiene como objetivo de poder escuchar las inquietudes de las MIPYME, de los emprendedores. ¿Hay alguna mesa? Usted dijo, yo he escuchado, pero es distinto, es como esta mesa que tiene el Ministerio de Salud, ¿no?, que permanentemente se reúne y van generando fórmulas, digamos. No sé si es posible, pero antes de eso quisiera solicitar a los colegas una prórroga hasta las 20 horas con la finalidad de poder escuchar al ministro y también a los otros expositores que están esperando. ¿Sí? ¿Acordado? Sí, ok, 20 minutos, perdón, hasta las 20 horas. ¿Ya? ¿Unanimidad? No, están pidiendo la palabra, presidente. La diputada Cid. Ya. Muy bien. Ministro, para dejarlo libre, agradecerle su gentileza. Presidente, ¿puedo responderle a su pregunta muy brevemente? Porque me quedó en el tintero y es muy importante. Mire, muy bien, ministro. Yo creo que esas instancias son fundamentales, porque esto es un proceso, y vamos a vivir meses bien difíciles, y la verdad es que no hay mejor conocimiento de
de esa realidad, de esa granularidad, que escuchar las experiencias de esos microemprendedores. Así que yo desde ya le manifiesto mi voluntad personal a comprometerme en una mesa de esa naturaleza, si ustedes quieren convocarla. Ojalá podamos hacerlo con la realidad de los micros, de aquellos informales que quedan mucho más afuera de estos mecanismos que hoy día se están proponiendo en estas mociones. Y yo le insisto, encantado de sumarme, porque creo que es necesario y nos permite conocer una realidad que a veces nos es muy ajena. Ministro, antes que se retire, hay dos diputados que quieren la palabra. Sí, pero la diputada Sofía, sí, diputada mientras más breve, y después el diputado Sí, Miguel Mellado, por favor. No es pregunta al ministro, lo que pasa es que quiero que acordemos bien la fecha, es decir, el horario de término para el acuerdo, porque no sé qué nos queda todavía, hay que escuchar al ministro Palacio, no sé si va a estar, y tenemos un compromiso de los créditos, del proyecto de crédito. Entonces quiero ver bien cómo va a funcionar, porque si llegamos a las 8 de la noche y nos pide de nuevo alargar la comisión, es un tema no menor. Podríamos llegar a un acuerdo ahora de horario, ver cómo vamos a funcionar, por favor. Presidente, Diputado, yo quiero... Sí, diputado Mellado, tiene usted la palabra. Antes que se vaya el ministro, yo quiero pedirle, la Comisión de Mercado Financiero, en estos momentos en el Senado están entregando un informe de los créditos COVID con fecha 10 de mayo. Los números no son buenos al 10 de mayo. Yo quiero pedirle, ministro, con la misma transparencia que usted habla acá, y que sentimos que el gobierno va por el buen camino de poder entregar los recursos para que la economía funcione. Y los 3.000 millones de dólares del Banco Central, que es donde los bancos se está tomando el crédito, la banca está tomando la plata, ¿ah? Se está fondeando con el Banco Central. El Estado le está apalancando con hasta el 85%. Entonces, ¿por qué la banca no presta? Entonces, yo le pediría alguna fecha en que nos pueda hacer llegar los números a fines de mayo para poder dimensionar, porque los números que hay al 8 o al 10 de mayo no son buenos números de la ayuda de los bancos a las pymes sobre todo. Yo concuerdo con usted que hay que ver la cantidad de créditos solicitados y no la cantidad de empresas pymes. Estoy completamente de acuerdo con eso. Hay 97.000 créditos, según el informe, 97.000 créditos pedidos, digamos, pero hay re poco concedido en ese informe. Entonces, yo le pido, ministro, porque es difícil encontrarse con usted así en alguna comisión, porque tiene otras actividades también, y yo le pido números, datos, ojalá, para que veamos que esto está fluyendo. Yo entiendo que la banca no tiene el personal a disposición porque también están con teletrabajo, hay lugares cerrados, o sea, están también complicados, pero así todo tiene que fluir. Entonces, ¿cómo va fluyendo? ¿Cómo va el 30 de mayo? Si podemos tener los números, sería algo bueno, ministro, si se puede comprometer a eso. Gracias, diputado Mellado. Agradecerle también. Ministro, tiene usted la palabra porque me la está pidiendo. Gracias. Muy brevemente, gracias, presidente. No, para la pregunta que hace el diputado Mellado, por supuesto. Mire, mañana estamos enviando al Congreso un informe con el cierre del día de ayer, lo más detallado posible con la información que tenemos, porque la verdad es que acá en este proceso también había un flujo de información granular, menos rico que el que a mí me hubiera gustado. Estamos empujando con mucha fuerza para a fines de esta semana tener cifras mucho más abiertas, mucho más detalladas, por región, por segmento. Lo que nos anima, diputado, es la máxima transparencia, porque la transparencia es la mejor presión competitiva para los bancos, y así siempre lo planteamos, y de hecho así quedó en el proyecto de ley que ingresamos y que fue finalmente aprobado. Yo voy a decirle un dato más, o sea, poner en perspectiva, o sea, lo que se lleva hoy día aprobado en créditos a la pyme, porque eso se me olvidó decir, de estos 2.100 millones aprobados, cursados en cuentas corrientes, el 80% de esos montos han ido a la pyme. ¿Ya? Entonces acá también es falaz decir que eso, la mayoría ha ido a la gran empresa. No, no es así. Ha pasado que esto va a la pyme. ¿Ya? Quiero comentarles que el monto cursado a la fecha, en estas pocas semanas de operación,
es muy sustantivo comparado a lo que ocurre en un año normal, no solo en FOGAPE, sino que a nivel de la banca, el crédito de la banca a la pyme. Por último, lo que dice, los datos que dice el diputado Mellado, y tiene toda la razón, y yo hago el mea culpa, porque la verdad es que la información, y me encantaría que fuera así, debe ser mucho más actualizada. Y créanme que estamos trabajando durísimo para que a partir de la próxima semana esta información esté día a día. Hemos ido construyendo esa set de información para que ustedes no tengan estas lagunas de información que al final del día, claro, estamos hablando, hablaba el diputado Mellado, del 8 de mayo. El 8 de mayo llevamos una semana de operación. Y un poco más de una semana después, la verdad es que más que hemos duplicado los montos, bastante más que duplicado los montos cursados. Entonces, yo de nuevo les pido algo de paciencia sin desconocer que hay problemas, que hay cola, que hay tacos, que las cosas se pueden hacer mejor, pero vamos andando. Gracias, ministro. Le reitero nuestro agradecimiento, la invitación para más adelante a los asesores y vamos de inmediato por el tiempo a llevar a cabo la indicación sustitutiva para... Vamos a votar la idea general. Señor secretario, por favor, porque mañana se va a ver este proyecto. Sí. Están pidiendo la palabra Boris Barrera para que no haya problema y don Enrique van Rieselberghe. Entonces habría que prorrogar por 15 minutos, de lo contrario nos quedan 6 minutos. No, entonces la diputada Sofía dice que no, por lo tanto yo pongo en votación de inmediato la información. Así que, señor secretario, proceda por favor a votar la idea general. Ya, votación. Vamos a votar, señor presidente. Señor secretario, perdón, en general. Vamos a votar en general el proyecto de servicios básicos. Exactamente, el Senado. Ya. En votación general el proyecto 13.315. El acuerdo es que hoy día votamos este proyecto de los créditos, en general. O sea, lo que pasa es que... perdón, ¿puedo precisar algo, presidente, para que no haya problemas? El acuerdo para esta sesión era votar en general el proyecto sobre créditos, suspensión de cuota de crédito, refundido, y el proyecto de corrupción. Para eso estaba convocada esta sesión. Presidente. Brevemente, para que el diputado Naranjo pueda explicar, porque necesitamos que mañana este proyecto, a lo menos por la mayoría o como ustedes estiman. No se escucha. Necesitamos que este proyecto, porque mañana está en tabla, digamos. Diputado Naranjo, bien breve. Diputado, solo recordarles, por acuerdo de comité, se acordó que mañana se ve el proyecto de los servicios básicos sanitarios. Por consiguiente, o lo votamos hoy día, o mañana no hay tabla para mañana. Ahora, si ustedes no quieren que haya tabla mañana, alarguemos la sesión y chuteamos todo y no votamos nomás. Es una cosa súper simple. Hay un acuerdo de comité que mañana se ve en la tabla del primer proyecto, el de servicios básicos sanitarios que viene del Senado. Entonces, nosotros tenemos dos alternativas. ¿Aprobamos ese proyecto o lo rechazamos? Y si lo rechazamos o lo aprobamos, podemos ponerle una indicación sustitutiva y eso es lo que el día de mañana se ve en la sala. Tan simple como eso. Y eso significa que va a comisión mixta. Señor secretario, solicito en uso de las facultades que proceda a la votación en general. A tomar la votación en general, por favor. Ya, vamos a tomar la votación general del proyecto sobre suspensión de servicios básicos. Víctor, procede a votar, por favor, a tomar la votación. Voy a proceder a tomar la votación general del boletín 13.315 que suspende el corte de servicios básicos por no pago en virtud de la crisis originada por el coronavirus. 315 y otros. 315 y otros son tres boletines refundidos. A ver, presidente, nosotros no fuimos citados para eso. Fuimos citados para poder votar el proyecto en general de lo que estamos hablando y lo que se pidió al ministro que viniera a dar su opinión. Eso es lo que íbamos a votar, presidente. El resto... Señor Mellado, diputado Mellado, esto lo tomó, lo solicitó el acuerdo de comité de la mesa, presidido por el presidente. Por lo tanto,
mire, la idea es que usted, presidente, señor secretario, proceda a la votación y el que quiera, de acuerdo, bien, si no, no. ¿No darnos la palabra? ¿Cómo es posible? No. Está pidiendo la palabra Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Boris Barrera. Sí, lo que pasa es que lo que pretenden es, igual que el otro día, es que al final faltan 3 minutos y faltan 2 minutos y al final no se va a hacer el acuerdo. Señor secretario, proceda, por favor, en uso de mis facultades. Presidente, nosotros no estamos citados para votar este proyecto de ley. No estamos citados para este proyecto, necesito un acuerdo para poder votarlo. El secretario diga si efectivamente estamos citados. Está para la el secretario lo clarifique, pero si nosotros no estamos citados para votar este proyecto de ley, necesito un acuerdo para poder votarlo. Un acuerdo para votarlo y no he pedido el acuerdo para votarlo. Citados para algo específico el día de hoy, usted no puede cambiarlo, presidente, si no hay un acuerdo unánime. Así es. Así es. Secretario, déjeselo claro, por favor. Oye, presidente, no, a mí no me han dado la palabra. Dele la palabra al secretario. Pero pídele al secretario de la Cámara entonces, por secretario general. No, pues yo no puedo interactuar con ustedes, a mí me tienen que dar la palabra. Está bien, secretario, no se preocupe. Señor secretario, tiene la palabra. Ay, Dios mío. La comisión fue citada para estos efectos, para, como ya expliqué hace un momento, para votar en general proyecto de crédito y proyecto de colusión. O sea, bien digo. Y efectivamente está en tabla para mañana el proyecto de servicios básicos. Este proyecto no tiene urgencia y si la comisión no lo despacha dentro de su horario, o sea, dentro de la sesión, el proyecto se va sin informe. Y la sala soberana de ver qué es lo que hace, si lo despacha, no lo despacha o lo prorroga. Además que este proyecto no tiene urgencia. Ese es el tema, presidente, ¿ves? Es así de fácil. Voy a dar la palabra al diputado Joaquín Lavín y después al diputado Naranjo. De hecho, ya se acabó hasta la comisión, presidente. No, todavía falta, Presidente. Diputado Joaquín. No, 7:30. El proyecto de servicios básicos, presidente, ese proyecto no tiene ninguna urgencia. Presidente, se cumplió la hora. Lo que deberíamos hacer nosotros, y lo quiero hacer la siguiente propuesta de la comisión. Señor presidente, pido que se acabó la sesión, son las 7:30, se cerró. No doy autorización para seguir yo, presidente. No, te queda un minuto. Ahora son las 19:30, a las 19:31 se entiende terminado. Está bien, pero Joaquín Lavín, continúe, por favor. Está bien, pero es hasta las 31. El diputado Joaquín Lavín tiene la palabra. Sí. Lo que deberíamos hacer nosotros con el proyecto de servicios básicos es ingresar una indicación sustitutiva. Lamentablemente, presidente, yo no doy la autorización para que siga la sesión. Presidente, hemos sido convocados hasta las 7:30 y se cierra la sesión. Lo siento. 19:31. Ya está. Se cerró. No hay más. Se cerró. Campana, no. Listo. Habiéndose dado cumplimiento al objeto de la sesión, esta se levanta.